Es un gran gusto dar la bienvenida a una nueva inmersión profunda. Así es, un saludo a quienes nos escuchan. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de documentos que la verdad resulta verdaderamente fascinante y, para ser honestos, un poco intimidante. Bastante intimidante, diría yo. Son textos muy densos. Totalmente. Estamos hablando de artículos académicos que analizan la guerra de cuarta generación, también ensayos económicos que aplican la teoría de la eficiencia dinámica a los conflictos armados. Sí, y además tenemos esa reseña literaria muy aguda sobre el nuevo terrorismo islamista. Exacto. Y por si fuera poco, unos apuntes históricos escalofriantes sobre los estados totalitarios del siglo XX. Pero, ¿sabes qué fue lo más curioso? Lo del papelito, ¿no? Sí, al revisar estos textos saltó un misterioso fragmento suelto, apenas 7 palabras en alemán, Aus dem konkreten Widerspruch zwischen Bürgerliche. que se traduce vagamente como a partir de la contradicción concreta entre burgueses. Es como un pequeño eco fantasmagórico de las inmensas maquinarias ideológicas que vamos a examinar hoy. Y nuestra misión en este análisis es monumental. Sí, queremos rastrear la evolución del terror y el conflicto. El objetivo es entender cómo el mundo pasó de sufrir el terror centralizado, burocrático industrializado de los megaestados totalitarios, A enfrentarse hoy a redes invisibles. redes invisibles, tácticas asimétricas, lobos solitarios e incluso ejércitos corporativos privados que operan al margen de los gobiernos tradicionales. Pero antes de sumergirnos en la materia, hay una aclaración analítica fundamental que hacer sobre las fuentes que estamos manejando. Sí, esto es muy importante para quienes nos escuchan. Quienes nos sintonizan hoy deben saber que el material incluye documentos, teorías y recuentos históricos con una carga política e ideológica inmensa. Muy pesada, sí. Los textos contienen análisis descarnados sobre atrocidades comunistas, críticas estructurales muy severas a la democracia representativa moderna y debates profundos sobre las raíces literales o interpretativas de la religión en relación con el terrorismo. Claro. Y queremos dejar sumamente claro que la intención desde este espacio no es tomar partido. No se respalda ni se promueve ninguno de los puntos de vista, ya sean de izquierda, de derecha, seculares o religiosos, que presentan los autores de estos documentos. Ninguno en absoluto. La única labor aquí es reportar de manera rigurosamente imparcial. Se trata de transmitir las ideas exactamente como están plasmadas en el material original, para poder diseccionar la mecánica del poder y, fomentar un pensamiento crítico sobre cómo evoluciona la violencia a nivel estructural. Ok, desgranemos esto un poco, empezando por la historia del terrorismo de Estado. Me parece el punto de partida lógico. Porque cuando hoy en día se pronuncia la palabra terrorismo, la mente inmediatamente dibuja a grupos operando en las sombras, ¿verdad? Sí, organizaciones clandestinas o individuos aislados. Exacto, pero los documentos históricos nos recuerdan que hubo un momento en el siglo XX en que el terror no era un ataque contra el sistema. Sino que el terror era el sistema mismo. El Estado tenía el monopolio absoluto de esa violencia. Y esa es la clave para entender la primera mitad del siglo XX. La fuente principal aquí es el análisis de la filósofa Hannah Arendt. Sobre el totalitarismo, claro. Ajá. Ella identifica algo mucho más complejo que una simple tiranía brutal. Introduce un concepto verdaderamente perturbador que llama ilegalidad totalitaria. ¿Ilegalidad totalitaria? Suena casi contradictorio. Es una paradoja macabra, totalmente. En lugar de simplemente romper la ley, el Estado crea un marco legal completamente manipulado y vaciado de cualquier ética básica, solo para justificar la opresión. O sea, se eliminan todas las libertades individuales, pero siempre bajo la aterradora fachada de que se está cumpliendo rigurosamente con la ley. Exactamente. El objetivo no es solo gobernar, es la dominación total. Dominación total. En este nivel, el terror deja de ser un instrumento temporal para llegar al poder y se convierte en la forma misma de gobierno. La meta final es transformar la naturaleza humana. Despojar a los individuos de su capacidad de pensar de forma autónoma. Y convertirlos en una masa apática, permanentemente temerosa y maleable a través de una propaganda incesante. Y el ejemplo más documentado de esa maquinaria de dominación total en las fuentes es la Unión Soviética bajo el estalinismo. Sin duda. Y Joseph Stalin consolida el poder absoluto a partir de 1924.
y poco a poco construye un Estado que no dejaba un solo milímetro de la vida humana fuera de su control. Ni uno solo. Pero la narrativa de los documentos se vuelve especialmente oscura al llegar a lo que los historiadores denominan la Gran Purga, O el Gran Terror. que alcanzó su punto máximo entre el 36 y el 39. Ahí es donde esa ilegalidad totalitaria que mencionabas se vuelve un espectáculo público. Los famosos procesos de Moscú son el teatro perfecto de esta dinámica. Es increíble leer sobre eso. Vemos antiguos gigantes de la revolución, figuras intocables, como Zinoviev, Kamenev y Bujarin. Siendo acusados de complots trotskistas totalmente absurdos. Fueron quebrados, forzados a confesar crímenes inventados en juicios públicos con toda la apariencia de legalidad, y luego ejecutados. Y toda esa inmensa operación de purga no era un caos espontáneo. Estaba meticulosamente orquestada por la policía secreta soviética. La NKVD. Exacto, bajo la dirección de figuras como Nikolai Yeshov y posteriormente Lavrenti Beria. La paranoia institucionalizada alcanzó niveles tan extremos que la máquina del terror empezó a devorar a sus propios arquitectos. No había nadie a salvo. Nadie. Ni siquiera las Fuerzas Armadas. Las lecturas mencionan cómo Stalin mandó decapitar a la cúpula del Ejército Rojo, ejecutando a mentes militares brillantes como el mariscal Tukhachevsky. Debilitando sus propias defensas en la víspera de la Segunda Guerra Mundial. Simplemente por el miedo a perder el control. Y cuando miramos los datos cuantitativos en los apuntes, la escala es tan inmensa que cuesta procesarla. Son números escalofriantes. Se calcula que solo en la década del 30 al 40, unos 10 millones de personas fueron condenadas a trabajar hasta la muerte en los infames gulags. ¿10 millones? Y durante el pico del terror, entre el 37 y el 38, se habla de más de 700.000 personas asesinadas. Casi siempre con un disparo en la nuca. Tras juicios que duraban 10 minutos. Era una burocracia industrial dedicada exclusivamente a la eliminación humana. Lo que resulta revelador, y a la vez desolador al leer los documentos, es que esa misma matriz totalitaria se replicó con una fuerza igual de devastadora en Asia. El maoísmo. El maoísmo en China tomó estos conceptos de dominación total y los llevó a una escala aún mayor, si cabe. Totalmente. Y la historia de cómo Mao Zedong desató esto es fascinante desde la perspectiva del poder. Especialmente después del gran salto adelante. Claro, ese catastrófico fracaso económico, una política que provocó una hambruna donde perecieron decenas de millones. Tras eso, Mao perdió influencia política frente a líderes más pragmáticos en el partido, como Liu Shaoqi y Deng Xiaoping. Y para recuperar ese control absoluto y eliminar a cualquier rival, en 1966 Mao lanza la Revolución Cultural. Y la dinámica de terror aquí cambia un poco, ¿verdad? Sí, porque en lugar de usar solo a la policía secreta, arma ideológicamente a la población. Vemos a la llamada Banda de los Cuatro, que incluía a la esposa de Mao, orquestando las directrices. Pero el verdadero terror en las calles lo imponía la Guardia Roja. Eran millones de jóvenes, estudiantes, adolescentes, completamente fanatizados. Al Estado le bastó con darles luz verde para humillar, golpear y asesinar a profesores, vecinos o cualquier persona etiquetada vagamente como contrarrevolucionaria. Ese aspecto es crucial. Se le llama revolución cultural porque el objetivo iba mucho más allá de una purga política. Era un intento sistemático y violento de erradicar todo el pasado feudal y burgués de China. Era la destrucción de la memoria colectiva. Las fuentes detallan la demolición de templos milenarios, la quema masiva de libros clásicos. E incluso la destrucción física de partes de la Gran Muralla China. Todo lo antiguo debía desaparecer. Y, perfeccionando el modelo soviético de los gulags, el sistema maoísta expandió los laogai. Los campos de reeducación. Gigantescos campos de reeducación a través del trabajo esclavo. Los registros históricos estiman que unos 50 millones de personas fueron tragadas por este sistema. Con un número de víctimas fatales que oscila terriblemente entre los 20 y los 27 millones. Si conectamos esto con el panorama general, emerge un patrón innegable en la historia moderna. ¿En qué sentido? Desde la Paz de Westfalia en 1648, el Estado-nación logró consolidar el monopolio absoluto de la violencia legítima. Durante siglos, la idea era clara. Solo los ejércitos con uniformes bajo la bandera de un gobierno reconocido tenían el derecho de ejercer la guerra o la fuerza masiva.
Y tanto el estalinismo como el maoísmo representan el clímax absoluto de ese monopolio usado contra su propia población. Pero lo que resulta verdaderamente revelador en los documentos más recientes es que ese monopolio inquebrantable del siglo XX de repente comienza a desmoronarse en el siglo XXI. Claro, la era de la guerra donde dos ejércitos estatales chocan de frente, la guerra simétrica, ha quedado atrás. Ha cambiado por completo. Y el contraste es radical. ¿Pasamos del Estado todopoderoso a la caída del monopolio estatal? Las lecturas explican que, tras el fin de la Guerra Fría, el orden mundial predecible desapareció. Surgieron enormes vacíos de poder. Los llamados estados fallidos en diversas regiones de África o Medio Oriente, donde el gobierno central simplemente desapareció. Y las fronteras jurídicas, que antes dictaban dónde empezaba y terminaba una guerra, se volvieron líneas imaginarias sin peso real. Y es exactamente en este vacío donde nace lo que los teóricos denominan la guerra de cuarta generación. Para desempacar ese concepto, el modelo del analista militar Thomas X. James resulta indispensable. A ver, explícanos ese modelo. Bueno, si la primera generación de la guerra eran ejércitos formados en línea disparando mosquetes, la segunda trajo la artillería industrializada de la Primera Guerra Mundial, y la tercera fue la guerra de maniobras rápidas con tanques de la Segunda Guerra. La guerra de cuarta generación, o 4GW, rompe con todo eso. Totalmente. Postula que el objetivo principal en un conflicto ya no es destruir a las fuerzas militares enemigas en un campo de batalla físico, Sino que el objetivo central ahora es destruir la voluntad política del adversario. y para lograrlo se utilizan todas las redes disponibles, sociales, políticas, financieras y culturales. Ya no hay batallas decisivas que terminen en un tratado de paz rápido. Estas guerras son fluidas, difusas y están diseñadas para durar décadas, desgastando al enemigo desde adentro. Y para que un grupo minúsculo pueda desgastar a una superpotencia, el texto desgrana 4 asimetrías que son el corazón de esta táctica. La primera es la asimetría física. Es el contraste visual de combatientes usando armamento ligero, improvisado, escondidos en zonas urbanas, enfrentándose a imperios militares que gastan millones en un solo misil guiado por láser. Luego está la asimetría conceptual. Mientras los ejércitos regulares están atados a doctrinas rígidas y jerarquías lentas, los insurgentes usan tácticas de guerrilla ágiles. Golpeando indirectamente y desapareciendo entre la población civil, La tercera es la asimetría ontológica. que es básicamente un choque absoluto de visiones del mundo. Los bandos no comparten los mismos valores culturales, ni ven la vida o la muerte bajo el mismo prisma político. Lo que hace imposible cualquier negociación convencional, porque no hay terreno común. Y la última, quizás la más letal, es la asimetría de voluntad. Es la tolerancia radicalmente distinta al sufrimiento. Mientras las democracias occidentales modernas tienen una paciencia muy corta para guerras largas que drenan recursos y vidas, el actor asimétrico está dispuesto a luchar 100 años si es necesario. 100 años, exacto. Aquí es donde se pone realmente interesante. Las lecturas introducen un concepto estratégico chino fascinante llamado Shashoujen. Shashoujen, que puede traducirse como el martillo del asesino. Piensen en ello como la filosofía suprema de la asimetría. No necesitas construir un portaaviones de miles de millones de dólares para vencer a un portaaviones. Necesitas desarrollar un arma de bajo costo. Un ataque cibernético oculto o una táctica desestabilizadora que, a largo plazo, logre paralizar la inmensa superioridad tecnológica del rival. Es como un hacker en un sótano derribando la red eléctrica de una base militar entera. ¿Tal cual? Y esa idea se expande enormemente en la doctrina de la guerra sin límites, propuesta por los estrategas Qiao Liang y Wang Shangshuai. ¿Qué argumentan ellos exactamente? Lo que argumentan es que en la era contemporánea, el campo de batalla ha absorbido toda la actividad humana. Ya no hay límites. Hablan de guerra cultural, ataques sistemáticos a través del narcotráfico para debilitar la salud pública de un país, Guerra financiera para colapsar monedas. e incluso guerra ecológica. Representa el nacimiento teórico de la superpotencia asimétrica. Una entidad que entiende que el poder de destrucción ya no se mide exclusivamente en la cantidad de ojivas nucleares.
Y cuando llevamos esa asimetría y descentralización extrema a la violencia más visible, llegamos al terrorismo moderno. El investigador David Rappaport etiqueta este fenómeno actual como la cuarta ola del terrorismo. Porque mientras que las oleadas del pasado buscaban metas terrenales, Ya fueran movimientos anarquistas, anticoloniales o guerrillas de extrema izquierda. esta cuarta ola se sostiene sobre justificaciones y narrativas puramente religiosas. Y su estructura organizativa es revolucionaria porque casi no existe. Se organizan como un tejido en red. Son células independientes esparcidas por el mundo que comparten una visión ideológica. Pero que no responden a una cadena de mando piramidal tradicional. El uso táctico de bifurcación en este contexto es quizás la innovación más destructiva. El análisis nos lleva al aterrador ejemplo de los ataques de Bombay en el año 2008. Ese caso es paralizante al leerlo. Ilustra a la perfección el concepto del asedio urbano moderno. Estamos hablando de una metrópolis inmensa, una de las ciudades más pobladas de la India, y sin embargo, solo 10 individuos, equipados con fusiles automáticos, explosivos y teléfonos móviles, lograron paralizarla por completo durante 3 días de horror continuo. Dejando más de 170 muertos. Pero lo que resalta el documento no es solo el daño físico, sino cómo utilizaron los medios de comunicación. Monitoreaban la televisión en vivo y las redes sociales. Las noticias se convirtieron en su inteligencia y en un multiplicador de fuerza brutal. Saturaron a la policía y a las fuerzas élite con información contradictoria, creando la ilusión de que había francotiradores en cada esquina de la ciudad. El impacto psicológico que lograron transmitir al mundo entero demostró que, hoy en día, fabricar y proyectar la percepción del caos genera más terror que desplegar 100 tanques de guerra. El campo de batalla real en Bombay no fueron solo los hoteles atacados. Fueron las mentes de los millones de espectadores globales pegados a la pantalla. Ahora, al profundizar en las causas y la evolución futura de grupos como Al-Qaeda, los documentos nos ofrecen una contraposición académica muy nítida, proveniente de la reseña del libro El nuevo terrorismo islamista. Manteniendo el rigor analítico, vemos dos posturas opuestas. Por un lado, el historiador Antonio Elorza plantea que la raíz de esta violencia específica no es una simple reacción moderna a la geopolítica. Él sostiene que estas tácticas y este fervor están integrados directamente en lecturas literales e históricas de los textos sagrados como el Corán, argumentando que se trata de un repertorio de dominación que busca reconectar con un pasado originario y mítico. Y del otro lado del debate, dentro de la misma reseña, el politólogo Olivier Roy propone una visión radicalmente diferente. Roy argumenta que gran parte de este nuevo terrorismo es un fenómeno endógeno de Occidente. Él utiliza el término euroislam, sugiriendo que muchos de estos actos violentos no son impulsados por una piedad teológica profunda importada del Medio Oriente, sino por la profunda alienación social, el desarraigo y la falta de asimilación cultural de jóvenes de segunda o tercera generación viviendo en Europa. Es, bajo esta perspectiva, una crisis de identidad profundamente moderna que encuentra una salida violenta vistiendo el disfraz de una narrativa religiosa medieval. Pero más allá de este debate sobre los orígenes, lo que subraya la advertencia del experto Bruce Hoffman es el formato operativo que viene, el terrorismo de franquicia y la figura del lobo solitario. La idea aterradora de que un individuo, aislado sin haber pisado jamás un campo de entrenamiento formal, puede absorber la ideología emocionalmente a través de foros en Internet y decidir actuar por su cuenta. Una pesadilla logística para cualquier agencia de inteligencia. Y es precisamente ante este enemigo líquido, descentralizado y altamente adaptable que el inmenso Estado tradicional comienza a mostrar un fracaso estrepitoso. Esto nos lleva a la sección más provocadora de las lecturas. La intersección entre la teoría del libre mercado y la conducción de la guerra. Hay un ensayo que toma el concepto de la eficiencia dinámica desarrollado por el economista Jesús Huerta de Soto y lo saca del mundo empresarial para aplicarlo al campo militar. La premisa es contundente. El Estado es, por definición, un monopolio coercitivo que obtiene sus recursos a través de la recaudación forzosa. Por lo tanto, carece de los incentivos de supervivencia que obligan a innovar. Al igual que una gigantesca burocracia estatal suele ser lenta e ineficiente para proveer servicios civiles, la burocracia militar resulta incapaz de adaptarse a la velocidad de la guerra asimétrica, generando conflictos estancados, predecibles y financieramente insostenibles. Es como tratar de ganar una carrera de Fórmula 1 mientras tienes que llenar formularios por triplicado para cada cambio de marcha.
Y frente a esa lentitud estatal, emergen los actores privados, logrando resultados que parecen sacados directamente de la ficción táctica. Hablamos de las empresas militares privadas, o PMC. Las lecturas detallan casos históricos asombrosos. Está el caso de Executive Outcomes, una empresa fundada por Irving Barlow, un veterano sudafricano. Estamos hablando de una corporación privada que, operando con un contingente increíblemente pequeño de unos 300 hombres bien entrenados, resolvió crisis profundas en África que los enormes ejércitos nacionales y las fuerzas de la ONU simplemente no podían manejar. En Angola recuperaron instalaciones petroleras vitales. En Sierra Leona se enfrentaron al RUF. Un grupo rebelde brutalmente efectivo conocido por aterrorizar a la población civil. Y los forzaron a capitular en un tiempo récord. Lo fascinante es cómo esa eficiencia privada continúa evolucionando. Los textos mencionan un caso mucho más reciente en Nigeria, con la empresa STTEP. Temida insurgencia de Boko Haram. En apenas 3 meses de operaciones tácticas, lograron diezmar las fuerzas del grupo, algo en lo que el ejército regular nigeriano había fracasado durante años. Y el secreto no fue usar armas más grandes, sino una innovación táctica que el sector privado pudo implementar sin ataduras burocráticas. Una doctrina que llamaron persecución incansable. Relentless Pursuit. En lugar de establecer grandes y lentas bases fortificadas, utilizaron infantería ligera altamente móvil. El objetivo era acosar al enemigo sin pausa, 24 horas al día. Rotado pequeñas unidades para atacar constantemente, impidiendo que los insurgentes durmieran, se reagruparan o se abastecieran, llevándolos a un rápido colapso físico y psicológico. E incluso hay ejemplos de esta dinámica fuera de tierra firme. Los apuntes mencionan cómo se combatió la piratería desenfrenada frente a las costas de Somalia. Los esfuerzos burocráticos internacionales eran torpes, así que intereses privados decidieron aportar un financiamiento directo de $5.1 millones. Con ese dinero de la iniciativa privada, excontratistas de seguridad entrenaron y equiparon rápidamente a la Policía Marítima de Puntland. Los resultados fueron inmediatos y medibles. Operaciones de rescate táctico rapidísimas que lograron desplomar los ataques, convirtiendo el año 2012 en el periodo con menor índice de piratería en la región. Las soluciones basadas en incentivos de mercado, que dependen de dar resultados rápidos y precisos para mantener sus contratos, superaron la inercia del Estado. Para entender el respaldo teórico de por qué sucede esto, los documentos acuden a pensadores políticos radicales. El filósofo Hans Hermann Hoppe, por ejemplo. Claro, él ofrece un análisis basado en lo que la economía llama preferencia temporal. Él argumenta que los líderes de las democracias modernas, al tener mandatos limitados a unos pocos años, operan con una altísima preferencia temporal. Esto significa que actúan como arrendatarios a corto plazo. Tienen enormes incentivos para consumir rápidamente los recursos del país, endeudarse y librar guerras que les den popularidad inmediata, sin importar el colapso futuro. Hoppe contrasta esto con las monarquías históricas, donde el rey veía al Estado como su propiedad privada a largo plazo, que debía heredar a sus hijos. Lo que paradójicamente lo hacía mucho más cuidadoso con los gastos y la sangre derramada. Sumado a esto, las lecturas rescatan al economista del siglo XIX, Gustave de Molinari. Molinari fue pionero en argumentar que la seguridad no es un ente místico, sino un servicio más. Afirmaba que cualquier servicio bajo el control de un monopolio intocable, en este caso el Estado, inevitablemente se encarece y degrada. Su conclusión era que solo abriendo la provisión de seguridad a la competencia libre se alcanzaría la verdadera eficiencia. Definitivamente son perspectivas que sacuden la forma en que solemos pensar en estos temas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si nos alejamos un momento y observamos el inmenso mural que hemos analizado hoy a través de todas estas lecturas, el contraste es asombroso. La humanidad ha transitado por una transformación radical en cómo se ejerce y cómo se combate el poder destructivo. Vimos cómo en la era de Stalin y Mao, el terror era una herramienta burocrática gigante, una maquinaria estatal diseñada para triturar la individualidad y mantener un control férreo. Pero al avanzar el reloj, esa rigidez colapsa. Hoy presenciamos un panorama dominado por el caos descentralizado. Un mundo donde la guerra se libra en redes globales, donde tácticas asimétricas buscan destruir la psicología de una nación en lugar de conquistar un pedazo de tierra.
Y donde, paradójicamente, los enormes estados modernos a veces terminan dependiendo de pequeñas corporaciones de mercenarios privados para solucionar las crisis que su propia pesadez no les permite apagar. Esto plantea una pregunta importante. Esto plantea una pregunta importante para reflexionar sobre nuestro entorno cotidiano. Cuando miramos las noticias todos los días y vemos ese torrente constante de crisis urbanas, alertas de seguridad y conflictos difusos, se vuelve imperativo cambiar la perspectiva. No estamos presenciando simplemente eventos aleatorios de caos. Lo que vemos a través de nuestras pantallas es la aplicación táctica constante de una guerra de cuarta generación. El campo de batalla es nuestra tensión colectiva, la fatiga de nuestras sociedades y, en última instancia, nuestra voluntad política. Comprender cómo funciona la asimetría y el asedio informativo nos proporciona las herramientas intelectuales para ver los hilos detrás del pánico y entender cómo el miedo se empaqueta y se distribuye como un arma en la era moderna. Y para cerrar esta inmersión profunda, hay una idea que vale la pena dejar sobre la mesa. Sí, algo para seguir dándole vueltas y que empuja estos conceptos un poco más hacia el horizonte. Si, como documentan minuciosamente estas lecturas, el gigantesco Estado moderno ya ha perdido gran parte de su monopolio de la violencia frente a insurgencias con rifles baratos, operaciones asimétricas y empresas corporativas altamente eficientes. ¿Qué sucederá con la idea misma de la soberanía nacional en la próxima década? Imaginemos el escenario inminente en el que tecnologías vanguardistas, como enjambres de inteligencia artificial autónoma, o herramientas de ciberataque capaces de colapsar la infraestructura financiera de un país, dejen de ser un secreto militar. ¿Qué pasa cuando ese poder caiga directamente en las manos de un lobo solitario operando desde el teclado en su habitación, sin reglas, sin bandera y sin burócratas que lo detengan? La historia de cómo la humanidad redefine y enfrenta la violencia no es un capítulo cerrado. Es un flujo constante de poder y adaptación, y por supuesto, seguiremos desentrañando esos mecanismos en nuestras futuras exploraciones.